Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Se recuerdan? Ayer hablábamos de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Con 5 panes y 2 pescados dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sobraron ¿cuántos canastos? 12 canastadas. Imagínense, 5 panes, 2 peces, y le da de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobran 12 canastadas de pan, ¿verdad? Es una cosa, un milagro extraordinario, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Ayer terminaba el Evangelio diciendo que la gente, cuando vieron aquello, dijeron: ya la hicimos, adiós trabajo, tenemos pan de gratis de por vida, hagámoslo rey. Cuando Jesús supo que lo iban a llevar, miren esto, o sea, Jesús supo que lo iban a llevar, no que le iban a decir: sé nuestro rey. No, en aquel tiempo agarraban al cliente: no, vos vas a ser nuestro rey, y pum, lo sentaban en la silla. Cuando él se dio cuenta que querían hacer eso, se les escondió, se fue a la montaña a orar. Jesús se puso a orar, estaba allá. Los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Dijeron: a lo mejor él ya se nos escapó, se nos fue sin que nosotros nos diéramos cuenta, porque el texto no dice, ayer dice así, terminaba así, mire: dijeron la gente, en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que se lo iban a llevar para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo, se fue. Terminábamos el versículo 15 del capítulo 6. 15, hoy hemos iniciado el versículo 16, que significa que ayer terminamos el 15, hoy hemos iniciado el 16, y el 16 dice: al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Dijeron ellos: ya se nos fue, en lo que nosotros estábamos atendiendo a esta gente, Jesús se fue, ¿verdad? No sé qué se nos hizo, se nos desapareció, vámonos, allá lo vamos a encontrar. ¿Por qué se van para Cafarnaúm? A ver si alguien me ayuda. ¿Por qué al no encontrar a Jesús se fueron para Cafarnaúm? Hermanitos, examen, es un examen. ¿Dónde comenzó el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? En Cafarnaúm. Cafarnaúm se conoce como la casa de Jesús. Ahí vivió. Los años de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo fue ahí. Acuérdense, allí fue donde sanó al paralítico que le colgaron por el techo de la casa, ¿se acuerdan? Ahí le llevaron miles de enfermos y a todos los curó. Entonces ahí donde iba era la sinagoga, ahí era. Ahí, entonces, ellos dijeron: se fue para Cafarnaúm, vámonos. Y empezaron a atravesar el mar, y empezaron a caminar.
La memoria me falla. La memoria me falla. No me recuerdo cuántos kilómetros tiene el mar de Galilea, pero tiene muchos kilómetros. No tiene 5. Había caído la tarde y soplaba un viento fuerte. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, hermanos, iban más o menos a la mitad del lago. Más o menos a la mitad. Para que ustedes tengan una idea, iban más o menos a la mitad o llegando a la mitad del lago, cuando vieron a Jesús, que iba caminando y acercándoseles a ellos, caminando sobre el agua. Es uno de los milagros, es un milagro. Habían visto que multiplicó 5 panes y 2 peces y le dio de comer a aquella multitud de gente. Y ahora ven a un hombre que va caminando sobre el agua. Hermanos, eso es imposible. Eso es imposible, humanamente hablando. Entonces, cuando ven aquello, aquellos pobres hombres se asustaron. Se asustaron. Pero él les dijo, soy yo. No tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo. Inmediatamente vieron que era Jesús. Dijeron, es Jesús y viene caminando. O sea, ellos están ahorita en una etapa de descubrir quién es Jesús. Uno que multiplica panes, que le da la vista a los ciegos, y que hace un montón de cosas que ellos jamás lo han visto. Ellos que quieren recogerlo y subirlo a bordo. Y decíamos que ¿cuántos kilómetros habían recorrido? 5 kilómetros. Y estamos diciendo que iban más o menos a la mitad. Cuando ellos quieren recoger a Jesús, la barca tocó tierra. Estaba al otro lado. Es otro milagro. O sea, ¿por qué San Juan nos pone la distancia que habían recorrido? Yo no me recuerdo, pero más o menos, estoy diciendo un aproximado porque me falla la memoria. Tenía ese dato, pero cuando uno ya llega a cierta edad, hermanos, a uno se le olvidan las cosas, y de verdad, a mí sí me pasa. Más con el problema de tiroides que tengo, se me olvidan más las cosas, ¿verdad? Entonces, pero más o menos el lago tiene entre unos de 14 a 12 kilómetros de ancho, más o menos eso es lo que tiene. Un aproximado, estoy hablando de un aproximado. Es un lago inmenso, es un lago grandísimo, más o menos. Entonces, vean, aquí hay 2 milagros, El milagro de que Jesús va caminando sobre las aguas y de repente la barca, y van a la mitad y de repente está, miren, oigan, pensemos cuánto tardará una barca en aquellos tiempos. No estamos hablando de lanchas, estamos hablando en una lancha con motor, esa pasa rapidito, ¿verdad? Pero estamos hablando de una lancha de aquellas que era con remo y habían recorrido aproximadamente unos 6 kilómetros con remo, y de repente aquella barca le meten turbo, le ponen turbo y ¡pum! Está en tierra ya. Es otro milagro. A veces leyéndolo rápido, podemos pasar desapercibido eso. Y aquí es donde viene una cosa muy importante. A veces no nos damos cuenta que es el Señor quien nos lleva en sus manos. A veces pensamos que en la tribulación, que en el agobio, nosotros pensamos que vamos nosotros solos, vamos caminando solos. No es así, es Dios. Y a veces suele suceder que nos asusta ver que Dios va a nuestro encuentro, ¿verdad? Como le sucedió a estos hombres que se asustaron cuando vieron que Jesús se iba acercando. Y no, en realidad Jesús no se acercaba para asustarlos, se acercaba para llevarlos a puerto seguro, porque aquí viene una cosa, mire. Dice, ya había caído la noche, Jesús todavía no había llegado, soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Nos explicaban a las personas que fuimos a Tierra Santa
que el mar de Galilea es un mar peligroso. Peligroso porque como está muy por debajo del nivel del mar, entonces las tormentas ahí son fuertes y las olas se levantan y no es una sola persona la que ha muerto ahogada o una sola lancha la que le ha dado vuelta, le da vuelta a las lanchas. Cuando está lloviendo, cuando hay una tormenta, no se mete nadie, porque es un mar peligroso, Entonces, cuando se iba encrespando el mar, que se iba a poner peligroso todo, y iban en el centro, no estamos hablando que iban a la orillita, no hombre, sí. Por eso hablábamos, ¿cuánto tiempo tardará para recorrer 6 kilómetros? Y luego salir otros 6 kilómetros, ¿cuánto tiempo se va a tardar uno? Y el mar estaba encrespándose, ¿qué hizo Jesús? Salir en su auxilio, los ayudó y los sacó. Él los sacó. No dice que ellos tomaron a Jesús y lo llevaron, vaya Señor, aquí estás con nosotros. No, inmediatamente. Ese es Jesús. Jesús que sale a nuestro encuentro, que sale en nuestra ayuda. Jesús que no deja solo a nadie, que les pide con confianza. Ese es Jesús. Por eso decíamos un día de estos, entre más débil soy, es cuando le damos más oportunidad que el Señor nos ayude. Cuando somos más fuertes, cuando nos sentimos grandes, entonces pensamos que lo podemos hacer todo y a Dios lo hacemos a un lado. Qué cosa más tristeza, ¿verdad? Porque allí es donde nos damos en los dientes muchas veces por no dejar que sea Dios quien nos ayude, quien nos sostenga. Él es. Y hablando de la primera lectura, que no quiero terminar mi homilía sin mencionar esto, nos dice la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, nos habla de un dato interesante que no quiero pasarlo por alto, y un día de esto vamos a escuchar otro dato también. Ustedes saben que en un primer momento el Señor dejó a los 12 apóstoles, ¿verdad? Dejó a los 12 apóstoles y ellos eran los encargados de la comunidad, de cuidarla, de predicar la palabra de Dios, anunciarla y todo eso. Pero de repente la comunidad empezó a crecer, y al ver que era tan grande y no la podían cuidar, no podían atenderla como se debía, ¿qué hicieron ellos? Elegir 7 diáconos, y estos diáconos para que atendieran a las viudas, dice, pero estos solamente se encargaban de dar de comer, no, predicaban la palabra de Dios también. Por eso acuérdense que San Esteban, ¿qué estaba haciendo cuando lo mataron? ¿Qué estaba haciendo San Esteban? Predicando. Y cuando comenzó a predicar, empezaron los judíos a atacarlo. Y como vieron que no podían rebatir su sabiduría, como vieron que las palabras que él decía eran palabras tan verdaderas, porque esa es la cuestión, que a veces hay personas que están diciendo la verdad, que están diciendo lo que es, pero por soberbia no la aceptan. Y San Esteban dice que estaba predicando con tanta autoridad y sus palabras eran tan llenas de sabiduría, y cuando vieron que no podían rebatir las palabras de él, ¿qué hicieron? Matarlo a pedradas, y lo mataron. Entonces así eligieron los diáconos y empezaron. Luego San Pablo también nos habla de que eligió presbíteros para la iglesia, y estos eran los encargados de ayudar a la comunidad también. Pero luego, dentro de pocos días, vamos a escuchar aquel texto también que de repente los apóstoles se reúnen y dicen, oigan, nuestro Señor Jesucristo eligió a 12 y ahorita solo estamos 11. Solo hay 11. Falta un espacio, hay un espacio vacío. Miren, hay un espacio vacío, y ese espacio vacío es necesario que lo ocupe alguien, pero esa persona que va a ocupar ese lugar tiene que ser alguien que haya estado con nosotros desde el principio.
y colocan a dos como candidatos. Y aquel que el Espíritu Santo elija, a ese lo vamos a colocar. ¿Quién vino a ocupar el lugar de Judas? ¿Cómo se llama? Matías. Matías. Pero aquí viene otra cosa. Vaya padre, entonces con Matías ahí habían 12 apóstoles. Entonces significa que no tenían que haber ni más ni menos. ¿No es cierto? Ocupó el lugar de Matías. O lugar de ocupar Matías el lugar de Judas. Pero en realidad, ya en tiempos de Matías ya no habían solo 12 apóstoles. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos apóstoles? En tiempos de los apóstoles, ¿solo habían 11? No. ¿Solo habían 12? No. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos apóstoles? Prueba de examen. Esto es importante. Esto es una cosa muy importante y hasta les va a dar risa. Saber quién era el otro apóstol. ¿Quién es el apóstol siguiente? El apóstol 13. San Pablo. ¿Cómo nos lo presenta la Sagrada Escritura a San Pablo? Como apóstol. Apóstol. Acuérdense, en la Biblia no solamente aparecen 12 apóstoles, sino 13. Es cierto, los apóstoles eligieron a Matías y Matías vino a ocupar el lugar de ¿quién? De Judas. Pero ya había otro apóstol que el Señor había elegido también. Y ese apóstol es San Pablo. Y él mismo dice, yo soy el más pequeño. ¿Verdad? Él mismo se atribuye el título de apóstol. No por mandato humano, no, es que Cristo me eligió. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia fue eligiendo hombres con el Espíritu de Dios en la medida que la iglesia lo fuera necesitando. Esto es una cosa muy importante que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Entonces, y podrán decir, pero ellos se murieron. Exacto, cuando un apóstol moría, cuando un presbítero moría, elegían a otro y luego testimonios. ¿Quiénes son esos testimonios? La carta que San Pablo escribe a Timoteo, a Tito, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran ellos? Eran obispos, eran presbíteros de las comunidades a las que habían elegido. Y así fueron eligiendo. Y cuando éste moría, ¿qué hacían? Elegir a otro, elegir a otro. ¿Y cómo se le llama eso en la iglesia? ¿Cómo se le llama eso a la iglesia? Sucesión apostólica. Nosotros, los católicos, por eso decimos que tenemos sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque venimos desde los apóstoles. ¿Y quién fundó la iglesia en los apóstoles? Cristo. Así es. No fue por una noche de mal sueño. Es que el Señor me inspiró. No. El Señor ya inspiró todo lo que tenía que inspirar en la Sagrada Escritura. El que lo querramos cumplir o no lo querramos cumplir es otra cosa. Pero lo que está plasmado en la Sagrada Escritura es lo que el Señor nos ha dado y es la ley, las normas que Dios dejó para que siguiera su iglesia. Su iglesia. Es el camino que la iglesia tiene para seguir al encuentro del Señor que viene a nosotros. ¿Verdad? Hermoso, ¿no les parece? Hermoso, hermanos. Conocer esto es una gran riqueza. Conocer esto es fortalecer nuestra fe. Conocer esto es decir, yo sé de dónde vengo. Como decía al principio de la Santa Misa, una persona que no sabe de dónde viene, tampoco sabe para dónde va. Está perdido. Está perdido. O sea que si alguien no sabe de dónde viene, solamente es inventaron esto aquí, entonces yo mañana me puedo inventar otra cosa, entonces mañana voy a creer otro invento. No, pero yo tengo la certeza. Y a mí la Sagrada Escritura, la historia de la iglesia y la historia humana me dicen de dónde vengo. Y hay datos históricos y esa historia es la que debe prevalecer en nuestra vida cristiana. Saber que no estamos equivocados, estamos siguiendo un camino que ya otros siglos, años atrás nos trazaron y es el que tenemos que seguir. Pidamos al Señor, hermanos, nos conceda a cada uno de nosotros la fidelidad
en esta vocación a la que Él nos ha llamado, a la vida cristiana, que no es fácil, como lo vamos a ir escuchando durante estos días también, como los primeros cristianos sufrieron por seguir al Señor. También nosotros estamos llamados a entregar nuestra vida por el Evangelio, por Cristo y por los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.